escuchar en estos momentos la intervención del Papa Francisco en Filadelfia, en la Catedral de San Pedro y San Pablo. La historia que hay detrás de sus altos muros y ventanas. Me gusta pensar, sin embargo, que la historia de la Iglesia en esta ciudad y en este estado es realmente una historia que no trata solo de la construcción de muros, sino también de derribarlos. Es una historia que nos habla de generaciones y generaciones de católicos comprometidos que han salido a las periferias y construido comunidades para el culto, para la educación, para la caridad y el servicio a la sociedad en general. This morning I learned something about the history of this beautiful cathedral, the story behind its high walls and windows. I would like to think, though, that the history of the Church in this city and state is really a story not about building walls, but about breaking them down. It is a story about generation after generation of committed Catholics going out to the peripheries and building communities of worship, education, charity, and service to the larger society. Esa historia se ve en los muchos santuarios que salpican esta ciudad y las numerosas iglesias parroquiales, cuyas torres y campanarios hablan de la presencia de Dios en medio de nuestras comunidades. Se ve en el esfuerzo de todos aquellos sacerdotes, religiosos y laicos que con dedicación durante más de 2 siglos han atendido las necesidades espirituales de los pobres, los inmigrantes, los enfermos y los encarcelados. Y se ve en los cientos de escuelas en las que hermanos y hermanas religiosos han enseñado a los niños a leer y a escribir, a amar a Dios y al prójimo, y a contribuir como buenos ciudadanos a la vida de la sociedad estadounidense. Todo esto es un gran legado que ustedes han recibido y que están llamados a enriquecer y a transmitir. That story is seen in the many shrines which dot this city, and the many parish churches whose towers and steeples speak of God's presence in the midst of our communities. It is seen in the efforts of all those dedicated priests, religious and laity, who, for over 2 centuries, have ministered to the spiritual needs of the poor, the immigrant, the sick, and those in prison. And it is seen in the hundreds of schools where religious brothers and sisters train children to read and write, to love God and neighbor, and to contribute as good citizens to the life of American society. All of this is a great legacy which you have received and which you have been called to enrich and pass on. La mayoría de ustedes conocen la historia de Santa Catalina Drexel, una de las grandes santas que esta iglesia local ha dado. Cuando le habló al Papa León XIII de las necesidades de las misiones, era un papa muy sabio. Le preguntó intencionadamente: ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Esas palabras cambiaron la vida de Catalina, porque le recordaron que al final
todo cristiano, hombre o mujer, en virtud del bautismo, ha recibido una misión. Cada uno de nosotros tiene que responder lo mejor que pueda al llamado del Señor para edificar su cuerpo, la Iglesia. Most of you know, when she spoke to Pope Leo XIII of the needs of the missions, the Pope, he was a very wise Pope, asked her pointedly, "What about you? What are you going to do?" Those words changed Catherine's life because they reminded her that in the end, every Christian man and woman, by virtue of baptism, has received a mission. Each one of us has to respond as best we can to the Lord's call to build up his body, the Church. ¿Y tú? Me gustaría hacer hincapié en dos aspectos de estas palabras en el contexto de nuestra misión específica de transmitir la alegría del Evangelio y edificar la Iglesia, ya sea como sacerdotes, diáconos, miembros, varones y mujeres de institutos de vida consagrada. What about you? I would like to dwell on two aspects of these words in the context of our particular mission to transmit the joy of the gospel and to build up the church, whether as priests, deacons, or men and women members of institutes of consecrated life. En primer lugar, aquellas palabras "y tú" fueron dirigidas a una persona joven, a una mujer joven con altos ideales, y le cambiaron la vida. Le hicieron pensar en el inmenso trabajo que había que hacer y la llevaron a darse cuenta de que estaba siendo llamada a hacer algo al respecto. ¿Cuántos jóvenes en nuestras parroquias y escuelas tienen los mismos ideales, generosidad de espíritu y amor por Cristo y la Iglesia? Les pregunto, ¿nosotros los desafiamos? ¿Les damos espacio y los ayudamos a que realicen su cometido? ¿Encontramos el modo de compartir su entusiasmo y sus dones con nuestras comunidades, sobre todo en la práctica de las obras de misericordia y en la preocupación por los demás? ¿Compartimos nuestra propia alegría y entusiasmo en el servicio del Señor? First, those words, "What about you?" were addressed to a young person, a young woman with high ideals, and they changed her life. They made her think of the immense work that had to be done and to realize that she was being called to do her part. How many young people in our parishes and schools have the same high ideals, generosity of spirit, and love for Christ and the Church? I ask them, do we challenge them? Do we make space for them and help them to do their part? To find ways of sharing their enthusiasm and gifts with our communities, above all in works of mercy and concern for others? Do we share our own joy and enthusiasm in serving the Lord? Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en todos los fieles el sentido de la responsabilidad personal en la misión de la Iglesia y capacitarlos para que puedan cumplir con tal responsabilidad como discípulos misioneros,
como fermento del Evangelio en nuestro mundo. Esto requiere creatividad para adaptarse a los cambios de las situaciones, transmitiendo el legado del pasado, no solo a través del mantenimiento de estructuras e instituciones que son útiles, sino sobre todo abriéndose a las posibilidades que el Espíritu nos descubre y mediante la comunicación de la alegría del Evangelio, todos los días y en todas las etapas de nuestra vida. One of the great challenges facing the Church in this generation is to foster in all the faithful a sense of personal responsibility for the Church's mission and to enable them to fulfill that responsibility as missionary disciples, as a leaven of the gospel in our world. This will require creativity in adapting to changed situations, carrying forward the legacy of the past, not primarily by maintaining our structures and institutions which have served us well, but above all by being open to the possibilities which the Spirit opens to us, and communicating the joy of the gospel daily and in every season of our life. ¿Y tú? Es significativo que estas palabras del anciano Papa fueran dirigidas a una mujer laica. Sabemos que el futuro de la Iglesia, en una sociedad que cambia rápidamente, reclama ya desde ahora una participación de los laicos mucho más activa. La Iglesia en los Estados Unidos ha dedicado siempre un gran esfuerzo a la catequesis y a la educación. Nuestro reto hoy es construir sobre esos cimientos sólidos y fomentar un sentido de colaboración y responsabilidad compartida en la planificación del futuro de nuestras parroquias e instituciones. Esto no significa renunciar a la autoridad espiritual que se nos ha confiado, más bien significa discernir y emplear sabiamente los múltiples dones que el Espíritu derrama sobre la Iglesia. De manera particular, significa valorar la inmensa contribución que las mujeres laicas y religiosas han hecho y siguen haciendo en la vida de nuestras comunidades. What about you? It is significant that these words of the elderly Pope were also addressed to a laywoman. We know that the future of the Church in a rapidly changing society will call, and even now calls, for a much more active engagement on the part of the laity. The Church in the United States has always devoted immense effort to the work of catechesis and education. Our challenge today is to build on those solid foundations and to foster a sense of collaboration and shared responsibility in planning for the future of our parishes and institutions. This does not mean relinquishing the spiritual authority with which we have been entrusted. Rather, it means discerning and employing wisely the manifold gifts which the Spirit pours out upon the Church. In a particular way, it means valuing the immense contribution which women, lay and religious, have made and continue to make to the life of our communities. Queridos hermanos y hermanas, les doy las gracias por la forma en que cada uno de ustedes ha respondido a la pregunta que Jesús inspiró su propia vocación.
¿Y tú? Los animo a que renueven la alegría, el estupor de ese primer encuentro con Jesús y a sacar de esa alegría renovada fidelidad y fuerza. Espero con ilusión compartir con ustedes estos días y les pido que lleven mi afectuoso saludo a los que no pudieron estar con nosotros, especialmente a los numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas ancianos que se unen espiritualmente. Dear brothers and sisters, I thank you for the way in which each of you has answered Jesus' question, which inspired your own vocation, what about you? I encourage you to be renewed in the joy of that first encounter with Jesus and to draw from that joy renewed fidelity and strength. I look forward to being with you in these days, and I ask you to bring my affectionate greetings to those who could not be with us, especially the many elderly priests and religious who join us in spirit. Durante esos días del Encuentro Mundial de las Familias, les pediría de modo especial que reflexionen sobre nuestro servicio a las familias, a las parejas que se preparan para el matrimonio y a nuestros jóvenes. Sé lo mucho que se está haciendo en las iglesias particulares para responder las necesidades de las familias y apoyarlas en su camino de fe. Les pido que oren fervientemente por ellas, así como por las deliberaciones del próximo sínodo sobre la familia. During these days of the World Meeting of Families, I would ask you in a particular way to reflect on our ministry to families, to couples preparing for marriage, and to our young people. I know how much is being done in your local churches to respond to the needs of families and to support them in their journey of faith. I ask you to pray fervently for them and for the deliberations of the forthcoming Synod on the family. Con gratitud por todo lo que hemos recibido y con segura confianza en medio de nuestras necesidades, nos dirigimos a María, nuestra Madre Santísima, que con su amor de madre interceda por la Iglesia en América, para que siga creciendo en el testimonio profético del poder que tiene la cruz de su Hijo para traer alegría, esperanza y fuerza a nuestro mundo. Rezo por cada uno de ustedes y les pido, por favor, que lo hagan por mí. Now, with gratitude for all we have received and with confident assurance in all our needs, let us turn to Mary, our Blessed Mother. With a mother's love, may she intercede for the growth of the Church in America in prophetic witness to the power of her Son's cross to bring joy, hope, and strength into our world. I pray for each of you, and I ask you please to pray for me. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.